Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto que nos acompañen en este programa de Acontecer Médico. Ricardo Ursúa, les doy, como siempre, la más cordial bienvenida y además el gusto de poder nuevamente platicar con ustedes y tener esta interacción, que ya no nada más sea a través de las redes sociales, como muchas personas nos contactan frecuentemente, sino que pues seguir con estos temas que creo que es muy importante aprender de diferentes enfermedades, de cómo se ven, cómo se sienten y poderlos anticipar. Esta es ahorita la solución, sobre todo para la crisis sanitaria que estamos viviendo, por un problema o el problema que hay en el sistema de salud. Entonces, pues no hay más, necesitamos nosotros buscar soluciones y Acontecer Médico y un servidor estamos trabajando justamente para ello. Esta tarde quisiera yo platicarles acerca de un problema muy fuerte que tenemos en el país, bueno, y en el mundo, pero bueno, hay que ver por nuestro país, que es justamente el problema del desarrollo de los riñones, tanto en la infancia como en la adolescencia. Y no nomás el desarrollo, vamos a ver también todas las amenazas que tiene el riñón y que definitivamente no da síntomas, por lo tanto cada vez se incrementan más los problemas los pacientes con problemas renales. Entonces, bueno, hablar sobre la enfermedad renal crónica, que ese es uno de los temas de hoy, y verlo desde los niños y los adolescentes, qué es lo que pasa, pues, inclusive desde la gestación ya se puede prevenir y creo que eso es bien importante, empezar desde la raíz para que la enfermedad renal podamos tener más certidumbre de qué se requiere hacer y en qué momento. La enfermedad renal crónica, pues como decíamos, es un problema de salud en México y en el mundo, pero nuestro país pues no está exento de esto. Su origen es a través de muchos factores, es multifactorial y sobre todo hay dos grandes amenazas, pacientes con diabetes y pacientes con hipertensión. Y obviamente yo llamaría antes la enfermedad que es obesidad. Entonces hay situaciones que se pueden prevenir directamente abordando estas tres situaciones. Si empezamos con lo de la obesidad y al mismo tiempo los que ya en ese momento tengan una diabetes diagnosticada o una hipertensión, bueno, creo que eso ya es un gran avance para poder empezar. Pero bueno, nuestra especialista de hoy es directora médica en la Unidad de Cuidados Renales de Occidente, UCRO. UCRO es una unidad de hemodiálisis especializada en la atención de enfermedades del riñón y vías urinarias en pacientes tanto adultos como pediátricos. UCRO está certificada ante el Consejo de Salubridad General y la doctora es miembro de la mesa directiva, no sé si todavía del Colegio Jalisciense de Nefrología, y pues es justamente la doctora Dulce Zaragoza Beltrán, especialista en nefrología pediátrica. ¿Todavía sigues ahí en la sociedad? ¿Sí? Sí. Ah, perfecto. ¿Ya mero presidenta o qué? No. Pues debería. Bienvenida, oye, qué gusto, doctora Dulce. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gusto. No, al contrario, o sea, siempre aquí engalanando nuestros programas como siempre. Gracias. Y bueno, pues volviendo otra vez a insistir y no nos daremos por vencidos, pero yo creo que hoy como nunca es el momento de sumar esfuerzos, sí, de sumar ideas, de sumar proyectos. Si antes, creo que el último programa que tuvimos fue hace como 2 años, año y medio, algo así, no se veía la cosa tan difícil, ahorita creo que ya no hay para dónde voltear. O sea, sí, está, híjole, copado totalmente la posibilidad de que esto mejore y más bien vamos hacia que esto empeore, ¿no? Entonces, la enfermedad renal, como decíamos, doctora, pues hay muchísimos mexicanos. Estaba yo viendo alrededor de 6.2 millones de mexicanos con diabetes ya tienen insuficiencia renal y no lo saben. Entonces, imagínate, 6.2 de millones de mexicanos en este momento ya traen un problema con sus riñones y no lo saben. Aquí seguramente está englobado tanto niños como adultos probablemente, ¿no? Sí, porque es muchísimo. Pero de alguna forma yo creo que sí, y la propuesta de invitarte aquí es que hoy nos enfocáramos justamente a lo que es la infancia o los niños, niñas y al mismo tiempo la adolescencia, ¿no? Entonces, me gustaría que empezáramos justamente con lo que es la enfermedad de los riñones. Pero primero, ¿qué son los riñones? ¿Cómo funcionan?
para entender más o menos cuál es el funcionamiento y en qué parte o por qué es que se enferman, se alteran, sí. Los riñones son 2 órganos que están dentro del abdomen, en el área del abdomen, y son órganos vitales, igual que el corazón, igual que el cerebro, igual que los pulmones. Sin su función no vivimos. Esos órganos se encuentran, como le comentaba, dentro del abdomen y tienen muchas funciones. Es de los órganos que más funciones tienen. Eliminan líquidos a través de la orina, eliminan toxinas a través de la orina. La gran mayoría de toxinas que el cuerpo produce se eliminan más por orina que por heces. Entonces, esa es una de las funciones. Elimina ácidos, regula electrolitos, que es lo que encontramos en las bebidas energéticas, regula hormonas, nos regula la presión arterial, o sea, son varias funciones que tiene, la absorción de calcio en el hueso, o sea, influye en todo eso, ¿no? En el metabolismo de la vitamina D, tiene varias funciones. Una vez que los riñones se nos dañan por X o Y motivo y empieza a disminuir la función, entonces esas funciones se ven comprometidas y entre más grado de deterioro, pues menos funciones tengo. Claro. Y puedo llegar a requerir una terapia que me sustituya la función de los riñones, como diálisis, hemodiálisis y posteriormente el trasplante. Ok, que es lo más difícil, ese proceso. Sí. Es difícil por el costo primero y segundo porque en este sentido cuando ya se llega al punto de la necesidad de un trasplante, pues sabemos que también eso va ahorita de picada. Realmente teníamos un buen sistema, digamos un buen programa más bien de trasplante, de donación, etcétera, y creo que desde hace ya varios años ha decaído mucho en nuestro país, también por el costo, porque obviamente el mismo gobierno pues ha dejado de invertir en salud y eso pues obviamente nos va a pegar a todos, ¿no? Bueno, algo que a mí se me hace también interesante es el hecho de poder anticipar, o sea, siempre a veces lo vemos y obviamente no como una crítica para el nefrólogo, por supuesto, porque ustedes ya lo ven al final, pero siento que a veces hace más falta el empezar desde antes, el como escudriñar y no quedar nada más con la situación de decir, pues 6 millones de personas no lo saben, sí, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué podemos hacer? El punto de ayudar o de ser facilitadores como para poder detectar o decirle a estas personas, en este momento lo puedes hacer, es uno de los objetivos de nuestros programas, como tú bien sabes, y mi intención es que durante esta hora podamos decirle a la persona, a la mamá, papá en este caso, decir, si ves en tu niño esto es otro, si ves que está pasando esto, está pasando lo otro, pues no te esperes, o sea, chécalo, o que te llamen, o sea, que de alguna forma podamos nosotros empezar a cambiar el proceso, ¿no? Y qué padre sería que cada vez haya menos niños que lleguen a una edad adulta joven o hasta de la adolescencia, que ya puedan preservar sus riñones, ¿no? Sí, efectivamente ahorita hay varias campañas que están tratando de promover la detección oportuna y la prevención del daño de riñón. Inclusive hay varias políticas públicas que tienen o sea, se está trabajando en políticas públicas para trabajar en esos dos enfoques. ¿Por qué? Porque sale mucho más barato a nivel gubernamental o a nivel bolsillo particular detectar una enfermedad y detenerla, allá llegar a una terapia de sustitución renal, dígase hemodiálisis, diálisis o trasplante, porque son terapias demasiado costosas que inclusive a la larga se llegan a ser incosteables, tanto para el presupuesto gubernamental como para cualquier presupuesto de hogar, vaya. Sí, por supuesto, sí, o sea, es que es un descalabro impresionante, ¿no? En la economía de las familias. Entonces, yo creo que en este sentido habría que voltear ya específicamente, por ejemplo, a las personas con diabetes, ¿no? Sí. Desde el punto de que estoy viendo, por ejemplo, el 98%, estaba viendo por aquí, sí, 98% de los diabéticos o de las personas que padecen diabetes, en X tiempo, a lo mejor en 2 años, van a entrar ya en un problema de enfermedad renal, ya casi estadísticamente, o sea,
es casi seguro. ¿Si es en 2 años o es un poquito más? Es un poco más. Un poco más, dependiendo de cómo estén también, ¿no? Sí, claro. En promedio, a partir del diagnóstico de diabetes tipo 2 principalmente, Sí, el deterioro hacia una insuficiencia renal o enfermedad renal crónica va entre 6 y 10 años en promedio. Ok. Lo triste y lo lamentable es que cada vez hay población más joven con ese tipo de diabetes y que no se controla porque además hay agregados, además de la diabetes. Además de diabetes, traen síndrome metabólico que involucra hipertensión, obesidad y alteraciones en otros órganos asociados, ¿no? Entonces eso incrementa, va a llegar un momento en que esto es incosteable. Sí, no, pues totalmente. Y para allá vamos. Entonces, ¿hay alguna forma en la que cómo poder hacer como ese switcheo con el pediatra? Te decía yo un poquito al empezar el programa que yo he insistido mucho en ese sentido de decir, bueno, si el niño ya está ahí con el pediatra, si el niño se le checa su peso, se le va dando una evolución, pero a veces termina, por ejemplo, no sé, y más ahora los niños están tan adelantados, ya tienen 10, 11 años y ya no se sienten niños, ¿no? Entonces dejan de ir con el pediatra. Entonces hay un espacio oscuro, ya le llamo yo, en el sentido de que en el momento en que dejan de ser niños, que ahora cada vez es más pronto, y empiezan ya a asistir con un médico de adultos, ese espacio de la adolescencia y esos cambios se pierde mucho tiempo y realmente se deja de asistir al pediatra regularmente y realmente ya ahí empieza la cultura, hasta que no tengo algo, entonces sí voy con el médico, o me pasa algo, o vi sangre aquí, o me siento mareado, o sea, eso creo que ¿cómo lo podríamos compensar? Porque es pediatra. Mira, yo he puesto el ejemplo de la ginecología, ¿no? Por ejemplo, tanto embarazo en adolescentes que hay. Entonces yo les he comentado, a ver, ¿y por qué no hay ginecólogo pediatra? Hay todas las subespecialidades, pero ¿por qué ginecólogo pediatra no? Entonces quieren que una niña vaya con un señor que de repente la va a revisar, pues no es muy fácil, ¿no? Entonces, que para ir con una pediatra, por ejemplo. Pero el momento crucial de cualquier ser humano, que es el cambio de niño a adulto, que es el periodo de adolescencia, creo que es el más olvidado por la parte médica. Y es un espacio en el que viene el despertar sexual, viene toda la revolución hormonal, vienen 1000 cosas. Y a lo mejor ahí es donde algunos órganos, en este caso como los riñones, muy probablemente van a empezar a dar alertas de ciertas situaciones, pero pasan de noche porque no hay un médico en sí que le siga dando seguimiento. ¿Cómo poder cambiar un poquito esto? Bueno, yo sí sugeriría un seguimiento anual en los pacientes pediátricos, o sea, lleva a tu hijo al pediatra prácticamente desde que nace, pero específicamente hablando de controles de laboratorio de sangre y de orina, porque sí o sí los vamos a necesitar para valorar la función de riñón. Hay funciones que podemos observar por fuera como presión arterial y volumen de orina, pero hay funciones intrínsecas o dentro del organismo, pues que no tenemos radar y no tenemos rayos X para poder descifrarlo y necesitamos tomar estudios. Claro. Muchas veces he encontrado yo específicamente renuencia con los padres porque no quieren picar a los niños. Y yo entiendo, ¿no? Todos tenemos hijos y te parte el alma verlos llorar. Claro. Pero también eso es amor, o sea, ver que todo esté bien y que no haya pecados que perseguir, esa parte nos deja también tranquilos. En la población pediátrica, la mayor cantidad de trastornos renales son asociadas a malformaciones. Hasta un 50%, hay literatura que reporta hasta un 70%. Wow. Otras 20-30% tiene que ver con enfermedades propias del riñón, que se le llaman glomerulopatías, y otras con situaciones hereditarias. Es muy diferente a la de la población de adulto, pero cada vez se está más acercando más síndrome metabólico, diabetes, hipertensión en población muy joven. Y que si yo tengo un niño de 8 o 9 años que ya hay documentado de esa edad con diabetes tipo 2, un niño de 8 años con 100 kilos, que también los hay evidenciados, ese niño en no más de 10 años, probablemente a mí como pediatra ya no me toque, pero tal vez a los 18, 19 años ya desarrolló una insuficiencia renal, diálisis y trasplante. Entonces, aunado a que la gran mayoría de factores son malformaciones o de daños en riñón que nos llevan hacia una insuficiencia renal, desde bebés es cuando hay que hacer esa pesquisa para poder detectar la causa y frenar la causa. Hay causas que yo puedo revertir y recuperar la función de riñón, y hay causas que no puedo revertir, pero que puedo frenar y detener la historia natural de la enfermedad. Ese es a lo que yo sí le hago mucho hincapié, hacer un control, al menos
siempre insisto, el primer año de vida ya debe de tener examen de sangre, examen de orina y un ultrasonido renal. Y depende de ese parámetro de si yo lo vuelvo a hacer al año, 2 años, 3 años, 4 años, cuando tenga 6 años. ¿Por qué? Porque entonces podemos ver si ya venía algo mal o si no. Y hacer más hincapié en los controles prenatales. Esa parte también es indispensable. Ir con un ginecólogo, un materno fetal que te haga un estudio y que te vea que todo está bien. Claro. Ha habido situaciones en las que todo está bien, nace y se daña riñón, y ha habido otras situaciones en las que desde que ya está in útero, se sabe que ya viene mal de riñón, y entonces nace y hacemos el seguimiento. Claro. Algunos se tienen que corregir quirúrgicamente al nacimiento, pero eso modifica la historia de la enfermedad. Fíjate, una cosa mínima y te puede todo un futuro de este niño diferente, ¿no? La gran mayoría, tristemente la gran mayoría de pacientes que tenemos en terapias de sustitución renal, una gran mayoría son en la edad de la adolescencia, porque nunca supieron que tenían algo, y generalmente casi cualquier enfermedad renal de nacimiento va a dar de sí los riñones, o te va a acabar los riñones entre 10 y 15 años. Wow, ¿no? Pues es que esto es un punto, y si gustamos primero al primer corte, doctora, y al regreso, si quieres, ya entramos más al detalle de lo que son en este caso la patología o lo que puede ser de lo que tú estás comentando, ya un poquito más con ejemplos más claros. Claro que sí. Bien, entonces vamos al corte y les quiero dar una muy buena noticia. Aquí la doctora Dulce nos está ofreciendo 5 consultas gratuitas sobre valoraciones. Estén muy al pendiente porque al rato les voy a pedir que nos dé algunos signos y síntomas, alguna forma de cómo se ve, para que ustedes en sus pequeños puedan tener esa información, y si hay alguna sospecha, pues aprovechen, son 5 consultas gratuitas con la doctora Dulce. Vamos al corte y regresamos. Con cualquier enfermedad que tengas, no te puedes quedar sin tus medicamentos. Ante la grave crisis que enfrentamos por la falta de medicamentos, Acontecer Médico te ofrece, siempre al menor costo, pero con la mejor calidad, todos los medicamentos que están necesitando para el tratamiento del cáncer, del riñón, del hígado o cualquier otro. Comunícate hoy mismo al teléfono que aparece en pantalla y mándanos la lista de todos los medicamentos que necesitas. Los recibirás en el domicilio que nos indiques. Recuerda que solo tomando tu medicamento diariamente aseguras tu calidad de vida. Estamos de regreso y el tema de hoy es el desarrollo renal en la infancia y la adolescencia. Y ahorita vamos a hablar realmente qué es lo que está sucediendo en nuestro país, cómo está la problemática, pero lo ideal es empezar en casa. Y doctora, lo que estabas tú comentando es eso, o sea, creo que empoderar a los padres en este caso es bien importante, porque creo que llegó un momento también en el que los mismos padres le puedan exigir al pediatra. Por ejemplo, si ven que su niño ya después de X edad está cada vez más gordito, le encanta la comida chatarra, las pizzas, etcétera, etcétera. Y luego, si ven los antecedentes familiares, que son familias de diabéticos, de hipertensos, o hasta inclusive ya con antecedentes de problema renal, pues ahí el porcentaje es muy alto de que pueda tener algo de ello, ¿no, doctora? Definitivamente, sí. Adelante. Perdóneme. Sí, le comentaba, hacer un seguimiento. Ese seguimiento idealmente debería de ser por parte del médico, pero también tristemente no tenemos a nivel social la cultura de la prevención. Yo llevo a mi hijo hasta que ya se me enfermó y generalmente lo llevo primero a una farmacia, que acaba siendo un médico general, que no lo subestimo ni mucho menos, pero muchos no tienen la experiencia que se necesita para hacer un diagnóstico oportuno. Una vez que ya sigue enfermo y ya nadie me lo puede solucionar, entonces ya voy con el pediatra. Pero también digo, afortunadamente cada vez me ha tocado más casos en los que el familiar por sí solo le toma exámenes al niño o al paciente, detecta algo y entonces ya empieza el abordaje. Entonces esa cultura ya la veo un poco más, es un poco más, no mucho, pero un poco más, afortunadamente.
pero tristemente tenemos que incentivar esa parte de la detección oportuna. Y fíjate que eso de la prevención tienes toda la razón. O sea, definitivamente hasta que no duele algo, hasta que no ven ya algo muy diferente en el niño, digamos ya se ve amarillo, no tiene fuerza, no tiene vitalidad, hasta entonces dice, híjole, pero todavía a veces ahí dicen, no, es que necesita vitaminas, vamos a la farmacia y comprar unas vitaminas. No, o sea, realmente es andar a ciegas y con algo tan preciado como son los niños, entonces pues como que no va por ahí, ¿no? Cada vez observamos también más un incremento en la incidencia de daño de riñón asociado al uso de medicamentos de automedicación. Fíjate, ahorita que comentas ese punto también, otra de mis luchas es que yo me doy cuenta o me di cuenta sobre todo, bueno, al tener a mis hijos, desde siempre, y de repente dan unos bombazos para un problemas respiratorios, por ejemplo, hay pediatras que en su base era penicilina más aminoglucósido, penicilina, kanamicina, ampicilina, gentamicina, y realmente no se dan cuenta que le estaban ya dando, bueno, y además a ciegas, porque sin saber ya si ya traía algo. Imagínate qué lejano de lo que ahorita me estás diciendo, que a lo mejor hasta a nivel útero o recién nacido se le podía hacer algo, y no nomás no se detectaba o se ha detectado, sino que aparte de eso le dan unos medicamentos bomba a pequeñitos, ¿no? Entonces, hay bebés que tú dices, pero ¿cómo lo voy a estar picoteando? O sea, ¿qué onda? Y deja el piquete, metiéndole aminoglucósidos, o sea, un antibiótico que lo primerito que va a hacer es dañar el riñón. Entonces, eso de andar a ciegas no es nada bueno. Lo mismo lo que dices, esos médicos que están junto a farmacias, también es un gran riesgo que está sucediendo. Y me salgo un poquito de lo científico porque lo que estamos viviendo, doctora, a mí me preocupa mucho, y es ese punto. A veces el médico de farmacia, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, sin ninguna razón dan un antibiótico o dan un aminoglucósido y todo. Y cuando por algo medio indagas, es porque les llegó un pedido muy fuerte y tienen mucho de ese medicamento, hay que sacarlo, ¿no? No se diga en las farmacias independientes que dicen, oye, me llegó muchísimo gentamicina, sácalo. Y pues el médico dice, bueno, pues me están pagando, pues hay que sacarlo. Sí. Entonces es una cosa que lo comercial está matando a lo científico y pues hasta la ética, ¿no? Entonces, aquí yo vuelvo al punto, si empoderamos e informamos más a los padres, a los familiares, creo que se puede cada vez lograr más precaución y tener un poquito más ese punto de que, a ver, si a mí me dicen esto, voy a ver una segunda opinión. Entonces, de alguna forma, creo que por ahí va, ¿no? Entonces, pero bueno, llegando al triste momento en el que tú como pediatra o nefróloga pediatra, también te llegan ya muy multitratados los pacientes como especialista. Me llegan, inclusive yo soy a veces hasta la cuarta, sexta nefróloga que valora, ¿no? Además ya nefróloga, sí. Válgame Dios. Ajá. Sí, estamos inmersos en una sociedad que automedica mucho, que sí escatima un gran porcentaje, no digo que todos, pero un gran porcentaje sí escatima en la salud, pero no escatima en las cuestiones estéticas, por ejemplo, ¿no? O en los viajes, o ya cada familia sabrá, pero sí se escatima demasiado en la salud. Y cuando me llegan a mí, un gran porcentaje muchas veces ya es muy avanzada la enfermedad, o ya no, o tal vez no esté tan avanzada, pero yo ya no puedo hacer tanto para recuperar porque perdimos tiempo de oro. Exacto, exacto, lo que acaba de manejar, el tiempo es oro y ese tiempo de oro es el que se está perdiendo. Aquí el punto es, bueno, por cierto, aclarar que la especialidad de nefrología son especialistas en el funcionamiento de riñón, ¿verdad? Y mantenerlo y, bueno, tratarlo, etcétera, hasta sus últimas consecuencias, como dicen, ¿no? Pero fíjate que eso es bien cierto, y aquí está una prueba, lo que me dices es de que, fíjate, si ya con el mismo especialista brincan 2 o 3 y todo, ¿qué puede ser aquellos en los que se quedan simplemente con una opinión pues, a veces ni siquiera del médico que está a un lado de una farmacia, sino a veces del farmacéutico, que eso o del también vecino. Va. O del vecino, o que dice, fíjate que me dieron tanto, no hombre, es malísimo, no se lo des. Y te tumban el diagnóstico y la receta, ¿no? Sí, sí. Qué barbaridad. No, es que es una cultura que de veras tenemos que cambiar. Pero, volviendo al punto, no hay idea de lo que en este caso un paciente con un problema renal le va a cambiar la vida a él y a su familia. Sí, y definitivamente es un contexto, te cambia el contexto
familiar, sea el paciente adulto o sea pediátrico, si padece una enfermedad renal crónica y no se diga si entra una terapia de sustitución renal, es un cambio completo en la dinámica familiar, claro, en la dinámica laboral, en los ingresos familiares, porque además son gastos muy fuertes. sí. Pura hemodiálisis o diálisis peritoneal, que la gran mayoría, por ejemplo, de adultos son hemodiálisis. Una sesión de hemodiálisis anda costando entre 1,500 y 2,500 pesos y es una sola sesión y se tienen que hacer 3 veces por semana, porque es soporte de vida. Las sesiones de hemodiálisis se consideran soporte de vida, no te la haces y te mueres por las complicaciones propias. Sin contar consulta, medicamentos, hospitalizaciones, complicaciones, alimentación especial, nutrimentos, suplementos alimenticios, o sea, sin contemplar eso. Pero además una familia no nada más va a tener ese gasto, tiene que pagar luz, agua, gas, comida de los demás, escuela, útiles, uniformes, o sea, todo eso es una dinámica que particularmente en la población pediátrica yo veo hasta desintegración familiar, o sea, son enfermedades que desintegran familia y destruyen familias porque se vuelve una dinámica muy compleja. Sí, por supuesto. Sí, y de hecho, pues igual falta el recurso y adiós, ¿no? Ya se empiezan a separar amigos diciendo, no, pues es que eso no, el cuento de nunca acabar y bueno, pues sí lo es, ¿no? Me gustaría que entráramos en la parte, digamos, de qué enfermedades son si no se toman estas precauciones que estamos viendo. Y si quieres hacer como un ejercicio muy específico, tú me vas diciendo de qué se trata más o menos y el tratamiento que normalmente se le puede dar. ¿Te late? Sí, claro. Y así no más rápido de todo. Ok. Bueno, las enfermedades más comunes, tanto en la infancia como en la adolescencia, bueno, obstrucción de la válvula posterior de la uretra, por ejemplo. Sí, valvas de uretra posterior, bueno, esa obstrucción generalmente, bueno, se da nada más en población de varones por el tipo de valva que tienen, pero son malformaciones o alteraciones físicas que van desde que nace el bebé. Entre más pequeño esté el feto y más pequeño se establezca ese daño, más complejo va a ser el daño, porque es desde más pequeñito el feto. Ese tipo de alteraciones, casi la gran mayoría cuando nacen, porque el cambio empezó desde que se estaba formando el feto, hace cambios físicos muy radicales en la vía urinaria. La vía urinaria son los 2 riñones, los ureteros, la vejiga y la uretra. Como es una obstrucción abajo en la uretra, entonces las presiones porque el bebé pues ya empieza a orinar dentro del útero de mamá, que es el líquido amniótico, y entonces esas presiones, como no sale la orina como debe ser, se acumula, incrementa las presiones hacia arriba y hace cambios que van desde abajo la uretra, la vejiga, ureteros y riñones. Y hay veces que ya nacen esos niños, la gran mayoría de veces, con insuficiencia renal. Y con un grado, obviamente, de mala función. Una vez que nace ese tipo de niño, se tiene que establecer cuánto funcionan los riñones y el tratamiento va a depender de eso. Casi la gran mayoría, si no es que el 100% tienen que entrar a quirófano, el 100% tienen que entrar a desobstruir esa valva, pero también no nada más como casi nunca es una obstrucción, o sea, una alteración única, siempre va acompañado de más trastornos. Entonces, son una serie de cambios que esos niños es seguro que vayan a llegar a una insuficiencia renal, diálisis y trasplante, y todo depende de qué grado de severidad sea, es en cuánto tiempo va a llegar. Claro, que eso sería el primer punto. O sea, si se logra un abordaje oportuno, hay posibilidades de que se prolongue más el tener que llegar a las siguientes etapas, que es en este caso la diálisis, hemodiálisis o trasplante. ¿Sí? Particularmente tengo un paciente que yo lo veo desde recién nacido prácticamente. Nació con una insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica asociada a valvas de uretra posterior, pero además traía otro grado de malformaciones en corazón, en la columna vertebral, eran varias malformaciones. Nace agudizado el proceso crónico. Entonces es un niño que estuvimos manejando para tratar de evitar lo más que se pudiera la diálisis, pero particularmente por el grado de alteración física que había en toda la vía urinaria, yo no le daba ni 2 años en que llegara a diálisis. Afortunadamente los papás han sido, pero bien cautos en llevar el seguimiento, y el niño ya tiene 8 años y hasta ahorita no se dializa, pero ya tiene una insuficiencia renal ese niño. Pero bien controlada. Bien controlada, claro. Digamos, ¿qué tan frecuente es esto en los niños? ¿Nada más con pura malformación básicamente? ¿O hay otros que de cierta manera sea algo más simple, digamos, que sí tengan
esto, pero no pase a mayores. Hay patologías más simples, pero que a la larga también, si no se corrigen, me van a llevar a un mal desenlace. Puede haber alteraciones desde, si nos vamos a riñón, puedo tener un riñón, puedo tener los dos unidos, puedo tener quistes en los dos riñones, o puedo tener los riñones bien, pero los popotes estar mal, ser un salchichón grande que no funciona como debe ser, o regresarse la orina, o tener dos popotes, que son los dos ureteros, o puede estar eso bien y la vejiga estar mal, la vejiga puede tener chipotes, puede ser una vejiga chica, vejiga grande, de mucha presión, de poca presión. Correcto. O todo estar bien y abajo el problema, o sea, o puede ser uno con todo. Claro, sí, o con, híjole, en la torre. Sí. Entonces, bueno, por ejemplo, de los que yo estaba viendo, cuando viene, por ejemplo, el aumento de tamaño de uno o dos riñones, ¿hay síntomas o no hay síntomas? No hay síntomas, bueno, depende. Hay enfermedades específicas como la enfermedad poliquística renal en la que me da riñones grandes y se llegan a palpar los riñones. Pueden estar más grandes que de un adulto en un cuerpo pequeño, que también puede llegar a pasar. Se percibe y se palpa, pero la gran mayoría en donde tengo un riñón más grande no es perceptible, inclusive ni siquiera en la función de los riñones. La gran mayoría de veces nos damos cuenta de manera incidental, en donde el niño presentó fiebre, o presentó una infección de vías urinarias, o presentó dolor abdominal, hicimos un estudio de ultrasonido y ahí se aparece. Puede haber riñones grandes, uno más grande que otro, porque esté inflamado o porque este sí esté creciendo y este esté quedándose chiquito. O sea, pueden ser varias causas. Correcto. La gran mayoría es porque al que está pequeño no le está llegando sangre como debe de ser y deja de crecer. Y entonces hay que intervenir de manera oportuna para tratar. Ahí hay que ver cuánto me funciona cada riñón. Puedo tener uno más pequeño, pero me funciona igual, 50-50, 40-60, o puede tener uno más pequeño que me funciona 80-20 o 90-10, y podemos hacer una exclusión renal. Depende de eso el tratamiento, pero también, si ya tengo un riñón pequeño que no me funciona, pues toda mi terapéutica tiene que ir dirigida a no cansar el bueno y a preservarlo vivo, en vez de luchar por el que ya no funciona. Entonces, pero obviamente requiere de una valoración, de un seguimiento, y entre más deteriorada esté esa función y yo no lo sepa, pues más se me va a cansar Exacto. Y se va a quedar luego sin dos riñones, ¿no? Entonces ahí por eso la detección oportuna, porque si yo lo agarro en un estadio inicial, yo puedo alargar la vida de Hay gente que vive toda su vida con un solo riñón, y nunca se dio cuenta. Pasa nada, no pasa nada. La lleva bien. No, pero yo creo que todos ahí volvemos al punto, saber qué es lo que está pasando, saber si hay alguna situación de este tipo, porque entonces el tomar a tiempo todas esas medidas y tener el conocimiento y estar bajo un especialista que vaya monitoreando durante X tiempo, pueden llegar a una vida adulta con su riñón o sus riñones bien, si no sanos, pero por lo menos que estén dando batería pues, para lo que son diseñados. No, vamos al segundo corte, doctora, y recuerden que aquí muy amablemente nos están regalando 5 consultas gratuitas. Ahorita lo que estén viendo, habrá cosas más claras que las puedan verificar en su casa con sus hijos. Ahorita también que la doctora nos lo comente, pero vean, lo importante es que el tiempo es oro. Creo que con esa frase me quedo ahorita. Vamos al corte y regresamos. Con cualquier enfermedad que tengas, no te puedes quedar sin tus medicamentos. Ante la grave crisis que enfrentamos por la falta de medicamentos, Acontecer Médico te ofrece, siempre al menor costo, pero con la mejor calidad, todos los medicamentos que estás necesitando para tu corazón, tu diabetes, tu presión alta, contra el dolor, tu infección o lo que requieras. Comunícate hoy mismo al teléfono que aparece en pantalla y mándanos la lista de todos los medicamentos que necesitas. Los recibirás en el domicilio que nos indiques. Recuerda que solo tomando tu medicamento diariamente aseguras tu calidad de vida. Estamos de regreso y seguimos con este tema del desarrollo renal en la infancia y la adolescencia, y ya estamos hablando de las enfermedades que puede haber,
que van muy relacionadas con el desarrollo y podemos hasta empatar un poquito eso, ¿no? O sea, puede ser que dentro del desarrollo ya también se pueden ir presentando diferentes enfermedades o diferentes malformaciones o que el riñón no está funcionando como debiera ser. Y bueno, independientemente de la causa, que eso obviamente pues se puede ir detectando, pero lo más importante es hacer el abordaje pronto para que ese riñón se mantenga como tú decías, ¿no? El porcentaje que sea, uno bueno, uno regular, pero que al final dé el 100% de manejo de su función, pues vaya, ¿no? Entonces hemos hablado de la obstrucción de la válvula posterior, lo de los tamaños creo que me quedó muy claro también, y bueno, los famosos quistes, es muy común esto de que de repente se generen quistes. ¿Por qué se generan y qué tan frecuente es que haya ese riñón La gran poliquístico? mayoría de quistes en población pediátrica tiene que ver con una herencia. Le llamamos nosotros autosómica dominante o autosómica recesiva. Correcto. En adultos pueden aparecer más adelante con la edad quistes. El problema de los quistes pues es que abarcan un espacio de la carnita que es de la corteza de los riñones y eso me involucra función, pero además son patologías que me pueden dar complicaciones como infecciones de vías urinarias de repetición o me pueden sangrar o me pueden dar hipertensión arterial, o sea, tenemos que hacer un seguimiento. La gran mayoría de niños que tienen quistes tienen familiares con quistes y no lo sabían. Entonces llega el niño es como el caso Diana y a partir de que hacemos el diagnóstico empezamos a abordar a todos los demás, ¡wow! ¿no? Para darnos cuenta de hasta dónde va todo esto. ¡Sastres! Esos quistes normalmente contienen algo, es únicamente malformaciones, como dices, de pura carnita o trae sangre vascular. La gran mayoría es líquido, como líquido plasma más o menos. Okay. Allá. Pero pueden comprometer flujo de sangre, pueden comprometerme la vasculatura, que son los vasos sanguíneos, la función de los riñones. Inclusive hay enfermedades quísticas o poliquísticas que son incompatibles con la vida, que le comentaba, riñones tan grandes que van creciendo por día. A mí me tocó valorar un paciente también recién nacido que nació con riñones de 8 centímetros y al quinto día ya tenía riñones de 13 centímetros, cuando el promedio en adulto es 12, por ejemplo, ¿no? Entonces ya ese tipo de pacientes tienes que quitar riñón, al menos uno, para poder, porque te comprime cámara gástrica, o sea, el estómago, te comprime pulmones, es una cosa muy compleja. Sí, vaya que sí. Ok, bueno, entonces en el caso del poliquístico es más bien de tipo hereditario, básicamente, pero entonces, bueno, eso sería algo muy bueno porque si alguien lo tuvo o el papá o la familia sabe que lo tiene, bueno, pues yo creo que también eso es importante saberlo, ¿no? En el caso de que nada más un riñón esté afectado, no siempre se tiene que extirpar, ¿verdad? No, depende el caso. Lo primero que hacemos nosotros como nefrólogos es valorar qué tanto me está funcionando riñón. La gran mayoría de pacientes pediátricos que llegan así, donde un riñón me funciona y el otro no, hay que ver si hay algo físico alterado en esa vía urinaria. Un gran porcentaje se les regresa la orina o tienen un salchichón de ureter, o sea, algo que no les funciona y que hacen que con el tiempo se vaya agotando ese riñón y ya no funcione. Exacto. Sí. Yo tengo un ejemplo, es que el panorama cambia, depende de cómo se manifieste el niño. Si yo tengo un niño que tengo este riñón bien y este no me sirve, pero me da infecciones de repetición a expensas de este me va a cansar ahí sí quítalo. Hay que quitar esto. Ajá, pero si tengo un riñón más pequeño que sí me funciona y este también y no me da lata, aprovecha lo poco o mucho que te dé de función y déjalo hasta que te deje de servir. Correcto. Y ya cuando te dé lata vemos, ¿no? Claro. Igual, puedo tener la función de riñón del grande bien, el chico bien, pero aquí se me está regresando la orina y eso me está cansando la función de riñón. Tengo que corregir el uretero, corregirlo para quitar esa causa y ese agotamiento que me está generando. Pero si tengo ese salchichón y ya no me funciona y no me da infecciones de repetición, ni lo muevo. O sea, por eso depende mucho del comportamiento clínico del paciente. Eso qué importante es, pues, tener ese expertise, ¿no? Para que de cierta forma, pues, no nada más es de, no hay problema, te lo quito porque, pues, necesito pagar mi carro y, pues, te opero, ¿no? O sea, no inventes, ¿no? Algo que sí me gustaría, hacer hincapié, es que una pregunta muy común en los papás de los pacientes que ya padecen de enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica, me dicen, ¿y es de los dos riñones o es de uno?
es de los dos. Sí, claro. La disminución de la función de los riñones es a expensa de los dos riñones. Y hablamos de enfermedad renal crónica cuando ya me funciona menos de 60 mililitros por minuto. ¿Qué quiere decir? Que me limpia menos de 60 mililitros de sangre en un minuto y que para que me entienda la población es como menos del 60%. Ok, claro. Pero además ya las nuevas guías mundiales dicen que no nada más es una disminución en la función. Puedo yo tener el 100% de función, pero ya una alteración física como cicatrices, quistes, doble popote, alguna alteración de cualquier área de la vía urinaria ya se considera como enfermedad renal crónica. O puedo tener físicamente mis riñones bien, que me funcionen al 100, pero si me tiran proteínas más de lo normal, se considera como una insuficiencia renal. Entonces ya los criterios van ampliándose y ya no nada más digo que hay una insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica cuando ya no me funciona. Por eso la importancia de la detección. Sí, claro, sí, porque de hecho, a lo mejor la costumbre es porque realmente cuando se detecta es porque ya está en lo peor, ¿no? La gran mayoría de veces sí. Ahí está, entonces por eso se relaciona mucho enfermedad renal o insuficiencia renal crónica y es porque si no, pues es que ya llegué hasta lo máximo. Pero ¿por qué llegaste? O sea, a lo mejor pudiste haberlo frenado en el camino, ¿no? La glomerulonefritis, por ejemplo, ¿se da en los muy pequeños o en los más hacia ya la adolescencia o en qué edad viene esa inflamación? La glomerulonefritis, o ¿qué consideramos glomerulonefritis? Es una enfermedad específica como de la carnita de los riñones. La unidad funcional de los riñones o la fábrica de la orina y de todo eso se llama nefrona. Y una parte de la nefrona está comprendida por algo que se llaman vasos sanguíneos, una marañita de vasos sanguíneos que se llama glomérulo. Cuando tenemos una glomerulonefritis o una glomerulopatía es porque esa marañita se ve comprometida, ya sea por inflamación aguda, inflamación crónica o se le depositan anticuerpos o porque hay algo que está afectándome esa parte específica de los riñones que es el glomérulo. Ese tipo de patologías, la gran mayoría en adultos tiene que ver con cuestiones complejas o secundarias. Secundaria diabetes, secundaria hipertensión, secundaria infecciones, a tumores, a medicamentos. En la población pediátrica, una gran población tiene que ver con cuestiones hereditarias. Una glomerulonefritis focal y segmentaria, por ejemplo, puede ser hereditaria y es porque ya tengo 3, 4, 5 en la familia dializados, por ejemplo, o papá afectado, papá trasplantado, mamá trasplantado, no sé. Pero un gran porcentaje en la población pediátrica tiene que ver con un antecedente de mis genes, mis alteraciones genéticas. Correcto. Entonces, realmente lo hereditario pesa bastante. Ese sería un buen indicativo. Si hay antecedentes, creo que ya es como poner con lupa, ¿no? Los riñones en los pequeños, los bebés y los niños, ¿no? Y radica la importancia del seguimiento y la detección temprana, porque al ser algo hereditario empieza a manifestarse en edades muy tempranas. La gran mayoría de los niños debutan con algo que se llama síndrome nefrótico, que lo más llamativo es que se hinchan todos. Y al inicio la gran mayoría de médicos creen que es algo alérgico porque están todos hinchados de la carita, ¿no? Ya cuando le dieron tratamiento y nada, a alguien se le ocurre hacerle un general de orina y se dan cuenta que está tirando proteínas. Caray, entonces, y por eso los llevan, porque se hinchan, si no, ni los llevaban. Sí, de veras, porque ven ahí algo. Y bueno, ya pasando a esto, o viendo esto, me gustaría, en todo lo que se ha hablado de ese tipo de patologías, ¿cómo se ve? ¿Cómo se puede ver o cómo se puede observar en un niño, un bebé y un niño, si ya está o es factible que pueda tener algún problema? O sea, digamos, yo hablo a lo mejor ya exagerado porque yo sé que ya una persona con un ya problema de insuficiencia renal, pues, ese color amarillo en la piel, debilidad, etcétera, pero en los niños específicamente, que a veces son por otras causas, pero ¿cuándo podría uno como decir, no, esto es porque a lo mejor algo trae en el riñón, ¿no? Muchas veces no se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Chin. Puedo tener un niño con un riñón más grande y otro pequeño y el niño come, normal, juega, sube, baja, nada. Conforme va avanzando la enfermedad, se van acumulando toxinas en el cuerpo, que principalmente es la urea, y esa es la que más lata nos da, porque empiezan con dolores de cabeza, náuseas, vómitos, pérdida del apetito, decaimiento, no hay rendimiento escolar, cambios de humor, porque al ser toxinas viajan en la sangre, y la sangre viaja en todos lados, incluido el cerebro, y lo irrita. Entonces son niños con cambios de comportamiento que cuando
es muy común que los papás me dicen que tiene un carácter horrible y es muy grosero y es muy agresivo, y le iniciamos el tratamiento, y en ocasiones que requieren de diálisis o hemodiálisis, los controlamos y regresa a ser otro niño. Los papás me dicen, es otra cosa, doctora. Sí, por las toxinas que irritan todo, vaya. Sí, claro. Eso es en general, pero puede haber complicaciones más severas como inflamación de pulmón, inflamación de corazón, acúmulo de agua en pulmones, acúmulo de agua en todo el cuerpo, diarreas, estreñimientos, calambres, dolores de cabeza, que la luz les cala, y lo más llamativo, que es casi por lo que no lo llevan, es porque se hinchan. Porque es muy llamativo ver a alguien que se hincha. Sí, claro. Pero ¿y donde no se hinche? Porque hay enfermedades de riñón donde no se hinchan. Híjole, que ahí no Entonces, se ve. por eso la detección, si yo veo que está sano, aún así yo creo que vale la pena gastar en un general de orina. Sí. Y si el general de orina sale mal, entonces ya empiezas el abordaje, vaya, ¿no? Pero empezar al menos por eso. Perfecto. Uno anual que se hagan. Pues sí, de veras, fíjate que ya con eso, creo que tenemos alguna intervención del público, doctora, déjame ver, sí, ahorita veo, y fíjate que eso que comentas, ahorita podemos entrar al punto de, ya nomás para cerrar el programa, de eso, por ejemplo, ¿qué es lo más económico con lo que podría dar un gran beneficio para una detección temprana? En este caso, pues se me ocurre el general de orina, ¿no? Pero habría, yo creo que ahí está, ¿no? Entonces, pero primero déjame rápidamente ver, bueno, Jimena Marín, gracias por comunicarse. La pregunta es, ¿la nutrición puede ayudar a revertir el daño renal y qué tanto? Hay que dejar en claro que hay enfermedades renales que son agudas y enfermedades que son crónicas. Okay. Las enfermedades crónicas, muchas veces yo ya no puedo recuperar el porcentaje de función que perdí, pero puedo mantener el que me queda. Y en las agudas, un gran porcentaje, al menos en la población pediátrica, podemos revertirlas casi al 100% y recuperar la función. En cualquiera de esas dos instancias, la nutrición y la hidratación son indispensables, o para detener el daño o para recuperar el daño. La hidratación. Sí. Órale, qué interesante. Perfecto, ok. En las agudas nada más, ¿no? Agudas en las dos. En las dos, pero entonces que cuando ya es crónica, que no hay, la idea es limitarla al consumo No en de agua. todas. Cuando el daño empieza en el glomérulo, que es, le decimos nosotros los nefrólogos, cuando el daño empieza de arriba, esos niños dejan de orinar. Pero cuando el daño empieza de abajo, de vejiga para arriba, que se le llaman uropatías, esos niños orinan 2 veces el volumen de un niño de la edad y se pueden deshidratar. Entonces, a los que sí orinan, tengo que reponerle lo que me está orinando, y a los que no orinan son a los que les tengo que restringir, pero no es un global que les tengo que restringir. Ok, también es dependiendo del causa. caso. Ok. Paola Ochoa nos pregunta, también agradecerle, físicamente, ¿cómo puedo darme cuenta que mi hijo tiene problemas de riñón? Comentábamos, hay cambios en la coloración, puede haber una coloración, le llamamos ocre, que es como café amarilla, puede haber palidez, puede haber sangrado, calambres, dolores de cabeza, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, cólicos, calambres, hinchazón, disminución en el volumen de pipí. Ese casi no lo menciono porque muchas veces es imperceptible, como muchos de los niños ya van al baño solos, ni cuenta se dan. Otra parte importante, y que yo sí invito a los papás a que estén observando, aunque el niño ya tenga 10 años, que observen la pipí. La pipí no debe de tener espuma, no hay sangre, no hay moco, no hay pus, no arenita, no debe de tener nada. ¿Sale? No debe de doler, no debe de arder, no debe de chorro cortarse, no se deben de hacer pipí después de los 6 años de edad en la cama, porque mucho familiar lo consideran, pues es que toda mi familia se orinó hasta los 15 años, y es común que me lleguen a la consulta así, y no es normal. No es normal, ni tampoco nada más puede ser algo psicológico, que porque los papás se pelean, que porque se van a divorciar. Muchos papás lo encasillan como algo psicológico, ya sea porque traen problemas, porque el niño trae bullying, bla, bla, bla. Nosotros como especialistas lo primero que hacemos es descartar algo orgánico o algo físico, y lo último es algo psicológico. Al revés. Sí, es al revés. Qué bueno que lo comentas. Bien, Francisco Rubio, también gracias por comunicarse, dice, bueno, orinar mucho o poco, ¿puede ser señal de daño renal? Depende cuánto es mucho y cuánto es poco. Hay parámetros o estándares globales que nosotros tenemos para decir que cuánto es poco y cuánto es mucho. En niños específicamente, nosotros el volumen total lo dividimos entre el kilo de peso entre las horas del día, que es 24, y debe de haber una uresis media horaria entre 1 y 4 mililitros por kilo hora. Quiere decir que si el niño pesa 10 kilos, es 1 por 10
10. Por 24, ese niño mínimo debe estar orinando 240 mililitros al día. Ah, ok, perfecto. Más o menos, Sí, para que me sí. entiendan. Ajá. Sí, no. Está difícil ni modo que estar midiéndole a ver Sí. como cuánto llevará, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, no, pero sí es importante. Ok, Olga Estrada, también agradecerle su comunicación. ¿Qué expectativa de vida se puede tener al detectar oportunamente la enfermedad renal? ¿Se puede evitar diálisis? Definitivamente. Hay patologías que si yo traigo una malformación urinaria que ahorita la estoy detectando y la corrijo y la desaparezco, por así decirlo, puede inclusive evitar completamente en toda su vida la diálisis. Pero hay enfermedades como las glomerulosclerosis focal y segmentarias de origen hereditario que me van a llevar sí o sí a una insuficiencia renal crónica, diálisis y trasplante, pero la diferencia de nosotros es cuándo. Si en 5 años o en 40 años, Exacto. que cambia la esperanza claro. de vida, la cuestión productiva de esa persona, toda su vida social, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entonces, de alguna forma ya yendo un poco a las conclusiones, entonces podríamos decir que habrá algunos casos en los que, bueno, tomar en cuenta la parte hereditaria, que es ver los antecedentes familiares de algún tipo de enfermedad renal como para poder saber, inclusive la parte diabética también, ¿no? Correcto. ¿No? El otro punto, no se ve claramente, en muchos casos es una enfermedad silenciosa, como se le llama, no va a haber síntomas, pero sí es importante ver cualquier cosa que haya, entre ellas no esperar a que se hinche, sino que entonces se complementaría con otra acción que podemos hacer, es que con qué tanta frecuencia sería lo ideal y a qué edades lo del examen general de orina. Yo lo sugiero del año de edad en adelante, una vez al año un general de orina. Una vez al año. Ahora, ¿en qué momento es importante también agregar la detección de microalbuminuria, que es dentro del examen general de orina? Normalmente pues se ve el sedimento, se mete la tira y bueno, ahí se ve, todo salió bien. Pero si se hace aparte el examen de microalbuminuria, que es todavía más sensible, ¿sería importante integrarlo? Sí. ¿O no? Si hubiera los recursos. Si yo tengo la posibilidad de hacerlo, lo hago. Claro. Pero si no, si también desde el primer general de orina, en el general me aparecen proteínas, a que todos los demás yo los cuantifico, las proteínas. Pero si el primero está normal y me voy haciendo esos controles, yo puedo mantenerme con puro general de orina sin ningún problema. Una vez al año. Una vez al año el general de orina. Perfecto. Es un estudio muy fácil, muy reproducible, claro, y muy accesible, ¿no? Sí, además, ¿eso se lo manda o no el pediatra una vez al año? Yo se lo haría cada año. Excelente, perfecto. A toda la familia. Pues sí, de veras, tienes toda la razón, sí, toda la familia, porque pues ahí entra todo el punto. Bueno, si hay ¿qué otro tipo de situaciones puede haber? Si la persona o el niño está obeso, ya sobrepasa un cierto rango de kilos, ¿no? En este caso, ¿qué puede haber significativo como para poder pensar que el niño ya puede estar entrando en una diabetes, en una hipertensión y por lo tanto estaría empezando a forzar sus riñones? Obviamente yo siempre sugiero, como pediatras, nosotros siempre tenemos que ver crecimiento y desarrollo. Y el crecimiento, eso hablando de puro pediatría, claro, el crecimiento es peso y talla y el desarrollo es a nivel intelectual. Si yo llevo a mi hijo con un pediatra, él va a hacer el seguimiento del crecimiento y desarrollo. Entonces se va a dar cuenta en qué momento el niño se sale de percentilo de rango esperado para la edad del peso y oye, ya está entrando en sobrepeso o en obesidad y entonces intervengo con una dieta, por así decirlo, y modifico esos factores. Pero cuando no tenemos esa cultura y el niño en gran parte se alimenta de comida chatarra, porque además los papás lo permiten porque están muy ocupados, por ejemplo, en ese niño es, cuando nosotros hablamos de resistencia a la insulina, que es un paso antes de la diabetes, empezamos a notar unas manchas negras en lo que son pliegues, que se llama acanthosis nigricans, que es una mancha que parece como sucio y por más que le tallen, no sale. Pliegues, es muy común en cuello, es muy común en pliegues de las axilas, es muy común aquí en el pliegue de los codos. Si yo observo ese tipo de manchas en mi niño, a que yo ya lo llevo a tomar un azúcar, podría ser o no una curva de tolerancia a la glucosa, pero sí es una hemoglobina glucosilada. Ok, ya también entras. Ok, perfecto. Aquí hay algo que a mí también mi visión te la quiero compartir y es en el sentido de decir, yo lo que quisiera es que sucediera es que pudiéramos nosotros apoyar en ese sentido para poder empoderar más a los padres. Pero no nada más eso, sino que en determinado momento también decir, bueno,
haz de hemoglobina glucosilada o como lo que tú comentas, ¿no? Pero que ya haya ciertos elementos en los que de cierta forma nosotros lo que queremos hacer son receptores de esos pacientes y decir, ¿sabes qué? No te esperes, llévatelo directamente a la nefróloga o al nefrólogo. Tú no te esperes, llévatelo a un endocrinólogo pediatra, en fin. Es como tratar de obviar tiempo para decir, no te esperes a brincar 1, 2, 3, y peor si vas 2, 3, 4, 5, 6 especialistas, ¿no? Mejor directamente a lo que es. Bueno, la alimentación, la parte de la presión arterial, y en qué momento sí sería importante, por ejemplo, decidir, bueno, enfrentar lo inevitable. Esa persona o ese niño ya tiene una insuficiencia renal crónica, muchas personas lo ven como de que ya es la muerte, como dices, viene el impacto y todo. ¿Cómo tener preparada la familia y qué pronóstico puede tener ese niño con una insuficiencia renal crónica? Y de cierta forma, otra pregunta complementaria nada más sería, si esos protocolos que hay, que tiene Fresenius Kabi, acerca de preservar los riñones y darle mejor calidad de vida al paciente que ya tiene un problema renal, si funcionan los suplementos para bajar un poco la inflamación, si han funcionado. Supe que había un estudio por ahí con un medicamento que es para cicatrices y que iba a evitar la cicatrización de los riñones. Lo actual, ¿qué es lo que está funcionando ahorita? Y en ese sentido, ¿cuál sería tu recomendación final? Mi recomendación final es hidratación. Yo sigo apostándole a la hidratación, la edad que tengan. Muchas veces no sabemos ni cuánta cantidad de líquido ingieren nuestros hijos, inclusive ni siquiera yo, ¿no? Cierto. O sea, hay veces que no tenemos cuantificada esa parte y es indispensable la hidratación. La alimentación también es básica. Cada vez tenemos una alimentación más ultraprocesada y rica en sales y rica en fosfatos y rica en cosas que dañan o sobreesfuerzan el riñón, y que cada vez los niños están más a la mano de eso. Más tinturas, más sustancias tóxicas, o sea, en ese sentido. El factor ambiental también influye, obviamente, pero eso es algo como más social. La alimentación tiene que ser balanceada, rica en frutas, rica en verduras, rica en carnes, no hay que abusar. Hay familias que no comen nunca pollo y pescado y los 7 días de la semana consumen carne roja y es demasiado pesado, ¿no? Combinar. Sí. El ejercicio, la actividad física, es algo que debemos de incentivar desde pequeños a los niños a realizar actividad física para que la cantidad de calorías que consumen no sobrepase las que queman y entonces no empiecen a acumular esa cantidad de grasa principalmente. Claro. Evitar los medicamentos, principalmente le decimos nosotros nefrotóxicos, y que son los que están a la puerta de la esquina, ¿no? Yo puedo ir y comprarme un ibuprofeno, un ketorolac, un naproxen, y que son muy dañinos para la cuestión urinaria. Hay que incentivar la buena higiene del área genital, hay que incentivar que estén yendo a hacer pipí. Muchos niños en la escuela no consumen agua porque no los dejan ir al baño. Entonces yo les tengo que hacer un resumen especial a los maestros para que nos autoricen que vaya las veces que sea necesario, ¿no? Y más tomando en cuenta que el gran porcentaje de los niños es por algo urinario, una malformación o algo urinario. Hay una justificación, perdón. Sí, claro. Sí. Hay que tratar de evitar sobrepeso u obesidad, que cada vez es mayor en la población desde infantil. Somos de los países más obesos del mundo. Sí, caray. Tenemos que también tratar de evitar el síndrome metabólico, controlar la presión arterial, llevar a mi hijo al médico cada cierto tiempo. Una vez al año que yo lo lleve para un control es adecuado, y una vez que yo le haga al año un general de orina, eso es completamente adecuado. Un mensaje de aliento o de perspectiva a aquellos padres que ya tienen a una persona, ahí podríamos llamar niño, adolescente o adulto, y que ya está de alguna forma teniendo que tener su hemodiálisis 2 o 3 veces por semana. Afortunadamente la población pediátrica es la más trasplantada, ¿no? O sea, es la prioritaria por la esperanza de vida que tenemos con ellos. Claro. Y por la calidad de vida y la esperanza de vida. Entonces, siempre a esos pacientes incentivarles. De hecho, todos los nefrólogos estamos hechos a la idea de que la intención de los pacientes es meterlos a una terapia de sustitución renal, dígase hemodiálisis o diálisis peritoneal, para llevarlos a un trasplante. Y afortunadamente también la población pediátrica
los donadores vivos son los que más afloran, porque todavía tengo a mamá o papá vivos, que son los que nos pueden donar. Cierto. Buen punto también. Ok, doctora, pues muchísimas gracias. Este proyecto creo que nos va a hacer que pronto estés otra vez aquí de regreso y que frecuentemente estemos hablando sobre ello. Y pues queda la invitación para ustedes a que estén al pendiente. De hecho, pues ojalá que con UCRUM podamos tener ese apoyo para este proyecto que tenemos específicamente en la enfermedad renal. Y bueno, sigan con nosotros en redes sociales, anótense, pásenos sus datos para pasártelo, doctora, de esas consultas gratuitas. Claro. Y siempre en lo que nosotros podamos apoyarlos, ya saben que estamos ahí al pendiente en redes sociales. Muchísimas gracias nuevamente, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, y gracias a ustedes y bueno, estamos al pendiente y hasta la próxima.